Y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Siempre es un placer estar en tu programa. Profesor Marandi, permítame empezar con lo que supimos ayer por parte del embajador iraní en Rusia. Dijo que Rusia ha propuesto un pacto de defensa entre Irán y otros países afines, países opuestos a la OTAN, y que la propuesta aún se encuentra en una fase inicial de negociación. Cuando uno observa cómo Irán y Rusia están, ya sabe, cambiando su mentalidad respecto a lo que ocurre con la OTAN, y cómo la OTAN, porque el ataque a Irán, deben saber que el ataque no fue solo un ataque israelí contra Irán. Fue todo Occidente apoyando a Israel en ese ataque. Ya sabes, la inteligencia, la forma en que incluso durante la guerra, cuando atacaron a Irán, intentaron condenar a Irán en lugar de condenar a Israel. Fue increíble de ver. Y los líderes europeos decían que Israel está haciendo nuestro trabajo diario contra Irán. En tu opinión, ¿qué se está gestando entre Irán y Rusia? O quizá con otros países uniéndose. ¿Qué opinas al respecto? Sí, como señalas con razón, no fue solo el régimen israelí. Obviamente fueron los Estados Unidos. Trump asumió la responsabilidad, aunque antes el asesor de Seguridad Nacional y el secretario de Estado Rubio negaron la implicación estadounidense. Trump dijo que Estados Unidos, que él mismo, estaba detrás de la guerra, así que fue una operación llevada a cabo por la OTAN. Y cuando digo OTAN, me refiero a que eso incluye a Turquía, porque sus instalaciones, lamentablemente, estaban siendo utilizadas. Su espacio aéreo fue utilizado por Estados Unidos, sus instalaciones de radar fueron utilizadas. La República de Azerbaiyán estuvo profundamente implicada. El norte de Irak también estuvo implicado, aunque el gobierno central se oponía a ello. Pero Estados Unidos estaba utilizando sus recursos en el norte de ese país, y el régimen israelí, junto con sus aliados, actuaba contra Irán desde allí. En cuanto al territorio sirio, no sé si el régimen sirio estaba vinculado, pero se utilizó territorio sirio, y no me refiero solo al espacio aéreo. Los monarcas del Golfo Pérsico, todos ellos, las instalaciones de radar, las bases estadounidenses allí, fueron utilizados. Así que se trataba de una gran coalición, y no me sorprendería que los iraníes, los rusos y otros empezaran a colaborar más estrechamente entre sí en lo que respecta a una relación militar estructural. No sé si se podría llamar finalmente una alianza o no, pero creo que es importante que en estos tiempos tan peligrosos, la mayoría global tenga la capacidad de defenderse. Los estadounidenses se están comportando de manera cada vez más provocadora, ya sea en Venezuela, en Brasil o cuando hablan de Nigeria. Vimos a Estados Unidos negarse a asistir al G20 en Sudáfrica, alegando que allí se está produciendo un genocidio contra la minoría blanca. Y ahora, cada día, en Gaza, en Líbano, en Cisjordania, el régimen israelí y Occidente está masacrando al este. Ningún castigo, ninguna condena por parte de la UE ni de las organizaciones europeas y estadounidenses de derechos humanos. Todos guardan silencio. No importa, porque estos son Amalek. Pero al parecer, hay un genocidio en curso en Sudáfrica del que nadie sabe nada. Así que, cuando Estados Unidos actúa de esta manera en todos los ámbitos, los países tienen que encontrar un mecanismo que les ayude a protegerse. No sé exactamente a qué se refería el embajador iraní sobre el futuro de la relación entre Irán y Rusia, ni si evolucionará hacia algún tipo de cooperación militar más profunda de la que vemos hoy, o hasta dónde llegará. Pero en cualquier caso, creo que es comprensible que se estén explorando esas posibilidades.
En lo que respecta a la política exterior de Irán, profesor Marandi, hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores hablar sobre la situación del acuerdo y las negociaciones con Estados Unidos. ¿Cómo ve Irán esas negociaciones hoy en día? Si Estados Unidos decide actuar con honestidad en sus tratos con los iraníes, porque el ministro de Asuntos Exteriores dijo que Estados Unidos ha estado intentando imponer lo que quiere, ¿cómo ve usted la posición actual de los iraníes, la política oficial iraní, respecto a las negociaciones con Estados Unidos? Irán no tiene ningún motivo para negociar con Estados Unidos en este momento, y no tiene intención de hacerlo. Eso no significa que Irán se oponga a las negociaciones en sí. Incluso cuando sabía que las conversaciones no llevarían a ningún resultado, Irán aceptó finalmente negociaciones indirectas para demostrar tanto a la opinión pública iraní como a la comunidad internacional que Estados Unidos no actuaba con sinceridad. Lo hicieron durante las semanas previas a la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní, y también lo hicieron después de la guerra, no con Estados Unidos, sino en sus negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica en El Cairo. Irán firmó un acuerdo con ellos, porque los europeos prometieron que, si lo hacían, encontrarían una solución al enfrentamiento nuclear. Los iraníes sabían que los europeos mentían, y se demostró que tenían razón. Así que esos fueron movimientos inteligentes. Pero ahora mismo, realmente no hay nada que decir, porque las condiciones que Estados Unidos quiere imponer a Irán son ridículas, y nadie en Irán las va a tomar en serio. La sociedad iraní es diferente hoy de lo que era antes. Nadie cree que vaya a salir nada útil de las negociaciones con Trump. La gente observa a Trump a diario, sus arrebatos, su furia contra sus oponentes internos y externos, sus cambios y giros. Nadie lo toma en serio, lo ven como una amenaza. Y por eso, si la relación militar de Irán con Rusia se profundizara aún más, hoy habría mucha menos resistencia entre los liberales iraníes de la que habría habido hace unos meses. Los estadounidenses y el régimen israelí realmente se han complicado las cosas a sí mismos. Han unido a los iraníes de una manera que no había visto, como ya dije una vez en tu programa, en décadas, debido a su propio comportamiento insensato. Así que, por el momento, no veo ningún indicio de que se estén llevando a cabo negociaciones entre ambas partes, porque Estados Unidos está haciendo exigencias escandalosas. Cuando Estados Unidos decide no ir a la guerra simplemente se transforma en otra forma de conflicto, las sanciones. Yo diría que si observamos la historia de la revolución en Irán y lo que ha ocurrido después, las enormes sanciones impuestas a Irán y aquello que Irán posee hoy y que Estados Unidos quiere limitar, el programa nuclear y el sistema de misiles, son ambos productos de esas sanciones. Antes de la revolución, Irán tenía un régimen apoyado y militarizado por Occidente. Todo en Irán provenía de Occidente. Pero el Irán actual es totalmente independiente de Occidente. Están produciendo todo lo que necesitan para defenderse. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Siguen adelante con este concepto de sanciones? ¿Hay algún razonamiento lógico detrás de las sanciones que todavía defienden? Bueno, creo que la lógica detrás de las sanciones es llevar a cabo una guerra sin llegar a bombardear un país. Y Occidente está acostumbrado a la guerra. Bombardea países, destruye países. Mira Cuba. Cuba ha sido brutalizada desde antes de que yo naciera. ¿Supone una amenaza para Estados Unidos? Quiero decir, dejando aparte el periodo de la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba, ¿ha sido Cuba alguna vez una amenaza para Estados Unidos? Pero Estados Unidos está empeñado en hacer que la gente de allí sea lo más miserable posible, en dejar que mueran de enfermedades, que pierdan sus trabajos y que las familias se desintegren por la pobreza.
Esa es la intención de Estados Unidos. Quieren que el tejido de la sociedad en Cuba se derrumbe para poder provocar un cambio de régimen e instalar un gobierno a su gusto. Lo mismo ocurre hoy en Venezuela. Las sanciones contra Venezuela han afectado a los venezolanos de a pie. He estado en Venezuela varias veces. Ni siquiera es como Cuba, no es comunista. En realidad, es una sociedad católica. Creo que el 70%, quizá el 75% de los venezolanos son católicos, abrumadoramente cristianos, casi el 100% cristianos. Así que no se trata del comunismo. En Venezuela hay un sector privado y barrios muy ricos. Por tanto, no se trata de socialismo ni de comunismo. No se trata de autoritarismo, porque el autoritarismo que vemos en la región del Golfo Pérsico, con esas monarquías absolutas, y en todo el mundo árabe, donde los estadounidenses y los europeos han impuesto dictaduras, no es un problema. Así que, de nuevo, esa no puede ser la razón de su hostilidad hacia el pueblo venezolano. Y por supuesto, el tema del narcoterrorismo es un disparate, como has comentado en tu programa, con personas que tienen un conocimiento mucho mayor. Los problemas de Estados Unidos no provienen de Venezuela. Pero en cualquier caso, Estados Unidos es agresivo. Tortura a la gente, destruye vidas a través de las sanciones, y ese siempre ha sido también el objetivo con Irán. No hay duda de que las sanciones han causado un gran daño. En los últimos años, por supuesto, Irán se ha vuelto más capaz de eludirlas. Han desarrollado su propia base industrial, nuevas amistades y alianzas, y se han unido a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo esto ha ido reduciendo gradualmente el impacto de las sanciones, pero el efecto sigue ahí. Tienes razón, antes de la revolución, el Shah producía unos 6 millones de barriles de petróleo al día. Cuando ocurrió la revolución, alrededor del 40% de los iraníes estaban escolarizados, eran alfabetos. En otras palabras, exportaba o producía 6 millones de barriles de petróleo al día. La población era menos de la mitad de lo que es hoy. Pero la mayoría de la gente sabía leer y escribir, y la mayoría de quienes sabían leer y escribir eran mujeres. Mi propia experiencia lo demuestra. Después de la revolución, cuando Saddam Hussein invadió Irán, fui al frente de guerra y a las ciudades cercanas a la frontera. Muchas de ellas eran extremadamente pobres. No había agua corriente. Era muy atrasado. Y luego de nuevo, según mi propia experiencia, aunque el Shah era como esos regímenes árabes del Golfo Pérsico, compraba todo tipo de armas, pero Irán no producía nada. Las armas que usábamos eran todas importadas. Gradualmente, debido a las sanciones, Irán comenzó a construir su propia industria militar. Así que las sanciones hicieron que Irán fuera mucho más autosuficiente, más avanzada tecnológicamente y más capaz de resistir a Estados Unidos. Además, las experiencias de Irán se han transmitido a Rusia. Por ejemplo, cuando Estados Unidos comenzó a imponer sanciones similares a Rusia tras la guerra de Ucrania, muchas delegaciones rusas acudieron a Irán para aprender de la experiencia iraní y así poder superar rápidamente muchos de los problemas que se les habían impuesto. De modo que el régimen de sanciones genera dificultades, pero también impulsa a un país a volverse creativo, autosuficiente, independiente y a buscar nuevas alianzas. Pero lo más importante para Occidente es que provoca una pérdida permanente, porque países como Irán son empujados tan lejos que nunca volverán. Estados Unidos, al antagonizar con Rusia, Irán y otros de la manera en que lo hace que cualquier forma de acercamiento sea aún menos probable que nunca. Así, Estados Unidos acaba marginándose a sí mismo. ¿Qué está pasando, profesor Marandi, con este concepto? Sé que sigue muchas de estas publicaciones en X y conoce el ambiente general. Parece que el movimiento sionista está intentando presentar la situación en Asia Occidental, al igual que los llamados islamistas,
como un intento de conquistar o remodelar todo Occidente, como si de algún modo lo estuvieran atacando. Y aquí tenemos a la comentarista británica Melanie Phillips hablando de ello. Man har vängrist till tarret och malkits tent transmitter la henten oxyxienis. I want to know your take on what she's trying to picture for the people in the West. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, creo que la causa palestina es absolutamente central. La causa palestina, como todos sabemos, se basa nada más que en la destrucción del Estado judío. Pero más allá de eso, también se basa en robarles a los judíos su propia historia en esa tierra. La causa palestina se ha convertido en la causa de las causas en Occidente, que por supuesto está ocupado destruyendo sus propios valores fundamentales, valores que provienen del judaísmo. No es una coincidencia. En mi opinión, la causa palestina es una forma de guerra santa, una guerra santa islámica, y es un caballo de Troya para la islamización de Occidente. Al adoptar el lenguaje y la inversión moral de la causa palestina, Occidente ha asumido una agenda para su propia destrucción a manos del Islam. Esto es un deseo de muerte por parte de Occidente. Y si tienes un deseo de muerte, no puedes luchar contra un culto a la muerte, que es precisamente lo que Occidente enfrenta en las fuerzas del Islam. No puede combatirlo porque ya no sabe quién es. Occidente no tiene la voluntad de hacerse un worship, pero que no sabe lo que eso significa. En la medida en que alguna vez significaba, siendo como Occidente social que debe ser odiado. Yeah, you get the tone, what she's talking about. Sí, captas el tono de lo que ella está diciendo. ¿Cómo entiendes la forma en que intentan decir que el Islam nos está atacando, que tenemos que hacer algo, pero que el Estado de Palestina está en medio, bloqueando ese tipo de ataque? Por eso dicen, es necesario apoyar a Israel. ¿Cómo lo entiendes tú, profesor Marandi? Support Israel. How do you understand it, Professor Marandi? You know, Nima, Sabes, Nima, cuando el régimen israelí se vio obligado a abandonar el Líbano en el año 2000, después de 18 años de ocupación, quienes hoy se impacientan con la resistencia deberían volver atrás y mirar la historia para ver cuánto tiempo le llevó a Hezbollah expulsar a ese régimen del Líbano. 18 años. Después del año 2000, fui con un grupo de estudiantes de la Universidad de Teherán. Eran 9 y quizás 5 o 6 profesores. Fuimos a una conferencia en el Líbano y luego también visitamos el sur del país. Fuimos a la localidad o ciudad de Qiyam y visitamos la prisión que hay allí. En esa prisión conocimos a uno de los antiguos prisioneros y él dijo delante de todos nosotros, hombres y mujeres, que violaron a su esposa delante de él. he said that they raped his wife in front of him. They brought his wife to the prison. Llevaron a su esposa a la prisión y la violaron delante de él para obligarle a dar información. Y la persona que cometió la violación era libanesa. ¿De acuerdo? Cuando los prisioneros fueron liberados, porque los israelíes abandonaron rápidamente el Líbano y dejaron las prisiones, los prisioneros salieron. El mártir Sayyid Hassan Nasrallah pidió a sus seguidores que no buscaran venganza contra nadie que hubiera colaborado con el enemigo y viviera en el Líbano. Este exprisionero nos contó, veo a este violador de vez en cuando porque vive en el sur, y por supuesto, tiene sentimientos profundos sobre lo que ocurrió. Pero dijo, ni siquiera pienso en ello, porque eso es lo que quería Sayyid Hassan Nasrallah. Quería que el Líbano estuviera en calma. Nasrallah wanted because he wanted Lebanon to be calm. He wanted Lebanon to remain united. Él quería que el Líbano permaneciera unido, estable y tranquilo. Así que estaba mirando el panorama general. Y esta mujer habla del Islam de esa manera. El Islam del que ella habla es en realidad el Islam de las agencias de inteligencia que admira. El Mossad, la CIA, la agencia de inteligencia turca, las agencias de inteligencia de la OTAN y esos otros regímenes ricos en petróleo y gas vinculados a Estados Unidos.
Es el Islam que ellos producen, el Islam Takfiri, el Islam de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, el Islam que Estados Unidos utiliza en sus guerras por delegación, ya sea en Afganistán, Siria, Libia o en otros lugares. Así que esto es algo que hemos estado viendo mucho, y proviene de los sionistas, ya sean cristianos o judíos, que hablan de los valores judeocristianos, aunque vemos cómo en Palestina los sionistas insultan a Jesús. En cambio, para los musulmanes, Jesús es infalible. Incluso hay una sura en el Sagrado Corán que lleva el nombre de su madre. Lucharíamos por él. Vimos cómo la resistencia en Líbano e Irak luchó para proteger a los cristianos, entre otros. Y por cierto, cuando visité extracten Reguera, conocí a cristianos a las fuerzas de movilización popular. En sus propias regiones, donde eran cristianos, tenían sus propias fuerzas, y los guardianes de la revolución iraníes, las fuerzas de movilización popular iraquíes y el ejército iraquí trabajaban con ellos. Así que mientras Occidente apoyaba a esos grupos takfiríes, la OTAN y sus socios regionales, la resistencia apoyaba a los cristianos. Y sabes, recientemente vi algo que al parecer Tucker Carlson dijo 2 veces. Tiene razón al ser muy crítico con el régimen israelí, pero una cosa que dijo es que el régimen israelí no es occidental, no se rige por valores occidentales. Dijo que es oriental, asiático, y que en esas culturas existe la culpa de sangre o el castigo colectivo, o que las personas nacen culpables. Pero es exactamente lo contrario. No tenemos culpa de sangre ni castigo colectivo. Las personas no nacen culpables. De hecho, en el Islam ni siquiera existe el concepto de pecado original. Así que estas narrativas creadas por los sionistas están básicamente destinadas a mantener a la gente dividida, a mantener la hostilidad, exactamente como hicieron con el wahabismo en nuestra región. Esas agencias de inteligencia vinculadas a Occidente, en Turquía, Arabia Saudí, Qatar y otros, han utilizado el sectarismo y el odio racial durante décadas para mantener la región dividida. Ahora esa división se está desvaneciendo, porque la realidad es evidente para cualquiera que tenga los ojos abiertos. Solo la resistencia está apoyando al pueblo palestino, y nadie más. Ahora temen que dado que los europeos y los estadounidenses se están volviendo en contra del régimen israelí, los musulmanes y los cristianos puedan acercarse más entre sí. Así que intentan crear una profunda división entre ambos bandos y fabricar algún tipo de animosidad. ¿Quién fue el que salvó a los cristianos en Siria antes de que Al-Qaeda llegara al poder? ¿Quién salvó a los cristianos en Irak? Ciertamente no fueron las Fuerzas Armadas Occidentales. Ciertamente no fue Israel, que bombardeó a cristianos en Gaza y asesinó a cristianos en la Cisjordania ocupada. Y por cierto, para musulmanes, Cristo es rey y Moisés es rey. Christ is king. And Moses is king. Lo extraordinario es que hablan de valores judeocristianos, y sin embargo el trato a los cristianos en la Palestina ocupada es evidente para todos, pero nadie dice nada. Aunque Irán, bueno, quiero decir los musulmanes, consideran a Moisés un profeta infalible, y Jesús, como dije antes, ocupa un estatus tan alto en el Islam, cabría esperar que se hablara de valores comunes. Pero estas personas tienen un interés particular en la división. Al igual que esas dictaduras ricas en petróleo y gas, tienen un interés particular en el sectarismo. No tienen legitimidad. Son dictaduras ligadas a Occidente. El régimen sionista también tiene un interés particular en el odio religioso. Su objetivo es dividir a cristianos y musulmanes y a judíos y musulmanes. Pero el hecho es que Irán, que es el centro del eje de resistencia, tiene tanto judíos como cristianos. Irán cuenta con un diputado judío, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica de Irán, y también tiene varios diputados cristianos.
Hace un tiempo, probablemente oíste que hubo muchas noticias en línea sobre una estación de metro iraní llamada Santa María, la Madre de Jesús, la Madre de Cristo. No tuvo mucha repercusión aquí, porque para nosotros es natural tener una estación de metro así, especialmente porque está justo al lado de la iglesia armenia más importante de Teherán. Pero para la gente fuera de Irán que ha sido bombardeada durante décadas con propaganda occidental, anti-iraní, antimusulmana, anti-chi, antiresistencia, fue una gran sorpresa para muchos. Pero no debería serlo. ¿Por qué tendríamos hostilidad hacia los cristianos? No tenemos hostilidad hacia los judíos. Consideramos héroes a los judíos que se han enfrentado a Israel, y muchos de ellos han viajado a Irán, han visitado Irán. Y como he dicho, tenemos judíos iraníes que, a pesar de los intentos del régimen israelí de convencerlos para que se marchen, no lo han hecho. Se han quedado. En realidad, no quiero convertir esto en una charla religiosa, pero profesor Marandi, cuando hablamos de la palabra musulmán en el Sagrado Corán, se refiere a figuras como Ibrahim e Ismail, como decimos en persa, Abraham e Ismail. Ambos fueron llamados musulmanes en el Corán. Esto muestra que el concepto no trata de aislar a los musulmanes, sino de demostrar que esta comunidad intenta acoger a otros, cristianos, judíos y así sucesivamente. No se trata de separar a las personas entre sí, sino de unirlas. Verás, creo que quiero tender un puente entre lo que tú estás diciendo, lo que dijo esta mujer y también lo que dijo recientemente el antiguo redactor de discursos de Obama, que estoy seguro de que viste. Básicamente, lo que ella decía es que los niños judíos en la escuela ven la realidad en sus teléfonos móviles, así que ya no creen en nuestras narrativas. ¿Y cuál es la solución? Quitarles la realidad, quitarles los teléfonos, ¿verdad? Esto muestra dos cosas, por cierto. Una es que están admitiendo que los jóvenes judíos, los escolares, los miran con disgusto. Ella usó una palabra así al describir cómo después de presenciar todos los crímenes horribles que han cometido, esos niños reaccionan cuando los adultos intentan repetir esas mismas narrativas. Demuestra que los judíos no piensan como la mujer que escribió para Obama, ni como esta mujer que lo llama una especie de culto a la muerte. El segundo punto es que ambas mujeres intentan hacer lo mismo, imponer narrativas falsas frente a la realidad. Y no va a funcionar, porque cada día están destrozando a los niños. De hecho, la estupidez del régimen israelí es que viola el alto el fuego todos los días, en el Líbano y en Gaza. Cada día, la gente de todo el mundo recuerda que este holocausto continúa, que el régimen genocida sigue siendo tan sediento de sangre como antes. Y eso mantiene gente despierta. Es doloroso ver el exterminio de familias en Gaza, el asesinato de civiles y luego ver a algunos de esos sionistas y periodistas occidentales llegar. Un periodista occidental habló conmigo y me dijo, yo le respondí, están violando el alto el fuego todos los días. Y el periodista dijo, bueno, dicen que son de Hamas y Hezbollah. Y yo le contesté, es un alto el fuego. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Como si para ellos matar gente fuera legítimo, incluso durante un alto el fuego. Si se trata de Hamas y Hezbollah, entonces no es un alto el fuego. Tuve que repetirle esto al periodista una y otra vez. Probablemente se lo dije 4 o 5 veces para que le entrara en la cabeza. Pero es como si estuvieran tan profundamente atrincherados en esas narrativas que simplemente no pueden ver la realidad o no quieren verla. Una vez tuve un estudiante que plagió mucho y estoy seguro de que tú has tenido ejemplos similares. Esto fue hace unos años, antes de que se pudiera simplemente buscar en Google y comprobar frases y cosas así. Encontré mucho plagio y entonces ese estudiante vino a verme. Le dije, mira, ¿qué es esto? Y el estudiante seguía, bueno,
No quiero decir si era hombre o mujer. El estudiante seguía diciendo, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? La persona seguía diciendo, no lo sé. Le dije que en lugar de aceptar la responsabilidad y decir, he cometido un error, por más que insistí, la respuesta siempre era, no lo sé. No sé cómo ha pasado esto. Así que estas personas están tan profundamente atrincheradas o simplemente no quieren ser honestas consigo mismas. Así que seguirán diciendo, pero están bombardeando a Hezbollah, como si durante un alto el fuego se pudiera bombardear a Hezbollah, o durante un alto el fuego se pudiera bombardear a Hamas o a la Yihad Islámica. Así es como actúan, así es como piensan. Sin embargo, estas narrativas ya no están siendo aceptadas por los jóvenes. Los jóvenes han visto la realidad, no se les puede ocultar. Están intentando hacerlo ahora, por cierto, cerrando TikTok y controlando los medios aún más que antes. Pero en cualquier caso, la gente ha visto lo que no debería haberse visto. Bebés destrozados, hechos pedazos cada día, funcionarios del régimen israelí diciendo cómo los van a matar de hambre, cómo los mataron de hambre y cómo siguen haciéndolo. Ahora mismo, mientras hablamos, hay gente muriéndose de hambre en Gaza. Tienen muchísima hambre. Los niños recogen basura y comen basura porque la comida no está entrando. ¿Por qué? Porque se está violando el alto el fuego. No solo están asesinando a personas, también impiden que entren alimentos y suministros porque quieren que los niños sigan muriendo. Quieren exterminar al pueblo palestino. Y los periodistas occidentales, los medios occidentales, no dicen nada al respecto porque no les importa. La gente que trabaja en la BBC son taquígrafos. CNN igual. The New York Times, The Guardian, todos son iguales. No tienen dignidad ni honor. De lo contrario, estarían denunciando esto de noche. Pero si pasa algo en Irán, si alguien es golpeado, si alguien es, no sé, arrestado, hace apenas un par de días condenaron a Irán por violaciones de derechos humanos otra vez. ¿En serio? Estás llevando a cabo un genocidio en Gaza, estás ayudando al régimen israelí a llevar a cabo un genocidio, y el violador de los derechos humanos es Irán. No tienen dignidad ni honor, al igual que los gobiernos no tienen dignidad ni honor. Pero la gente ha despertado. Los jóvenes judíos, esta mujer admite que los jóvenes judíos ya no aceptan sus narrativas, y su solución es quitarles los teléfonos móviles hasta el último año de instituto. Pues buena suerte con eso. Ya que lo ha mencionado, profesor Marandi, los ataques contra Hezbollah y Hamas, hemos sabido que Hezbollah ha confirmado el asesinato de su jefe de Estado Mayor por parte de Israel, Haitham Ali al-Tabatabai. Ese es su nombre. Y, profesor Marandi, cada vez que veo este tipo de asesinatos, ya sea en Irán o ahora con Hezbollah y Hamas, demuestra que los israelíes están en una especie de modo de desesperación. No saben qué hacer, salvo asesinar a personas, porque pueden hacerlo. ¿Cuál es su opinión sobre la situación en Líbano? La gente ha salido a protestar contra el gobierno allí. Quieren que el gobierno libanés adopte una postura, al menos que condene lo que está ocurriendo o haga algo al respecto, lo cual es mucho más importante para el futuro del Líbano. ¿Cómo ve usted la situación entre el Líbano e Israel? Bueno, el primer ministro del Líbano fue impuesto al pueblo libanés por los estadounidenses justo después de la guerra. Fue en un momento en que Hezbollah tenía muchos mártires y apenas comenzaba a reorganizarse cuando Estados Unidos impulsó esta medida. Y, por supuesto, los saudíes estaban colaborando con los estadounidenses, presionando con fuerza para que Hezbollah fuera desarmado, dejando básicamente al pueblo libanés sin protección alguna. Hezbollah ha mostrado hasta ahora una gran contención, y la razón es que ha dado a este gobierno, que no cuenta con el apoyo de la mayoría, porque en las elecciones locales Hezbollah ganó, y eso se refleja en los resultados, cierto margen.
indicate that the strong Además, las encuestas realizadas por occidentales indican que una amplia mayoría de los libaneses apoya el derecho de Hezbollah a portar armas. made sacrifices. Pero Hezbollah ha hecho sacrificios, ha dado muchos mártires a lo largo de los años, porque cada día los israelíes están asesinando a ciudadanos libaneses y también a miembros de Hezbollah. To show Esto demuestra al pueblo del Líbano que el gobierno no se toma en serio la defensa de su gente. Las Fuerzas Armadas no están defendiendo el país. Ni siquiera están comprando armas antidrones para proteger a la población de los drones. protect the people against ¿Por qué? drones. Porque es un gobierno títere, un régimen proxy controlado por Estados Unidos. It's a proxy. Los estadounidenses no quieren que el Líbano sea capaz de defenderse. Americans do not want Lebanon to be able to defend itself. Just like the United States does not want Iraq to be able to defend itself. Al igual que Estados Unidos, no quiere que Irak pueda defender su espacio aéreo. Americans will not Irak tiene mucho dinero, pero los estadounidenses no le permiten defenderse. try to impose En este momento, Estados Unidos está intentando imponer su voluntad al pueblo iraquí mediante amenazas, tratando de instaurar un gobierno que la gente no quiere. Los resultados electorales fueron muy malos para Occidente, y especialmente para Estados Unidos, mientras que los amigos de Irán obtuvieron muy buenos resultados. So the United States Así que a Estados Unidos no le importa la democracia, no le importa la voluntad de la mayoría, ya sea en Irak, Líbano o Palestina. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue vergonzosa. No contó con el apoyo de ninguno de los grupos palestinos. it did not have the support of any of the Palestinian groups. Only the jailers of Netanyahu and the Palestinian Authority Solo los carceleros de Netanyahu y de la autoridad palestina lo aprobaron. Y lamentablemente, estos regímenes regionales, cuyos líderes participaron en el fiasco del Cairo, en Egipto, en Sharm el-Sheikh, lo apoyaron. Y por supuesto, creo que los rusos y los chinos deberían haberlo vetado. Pero cuando Turquía, Egipto, Jordania y todos los demás apoyan esta resolución vergonzosa, ¿cómo se puede esperar que otros países se opongan? En cualquier caso, creo que el régimen israelí está cada vez más en apuros. Los asesinatos son muy dolorosos de oír y de ver, ya sea en Gaza, en el Líbano o los homicidios en Cisjordania. Pero como dije, el régimen israelí está decayendo muy rápidamente. The Israeli regime is going downhill very fast. It's hated across the world. If it was smart, Es odiado en todo el mundo. Si fuera inteligente, aceptaría un alto el fuego y pondría fin a la matanza, y luego intentaría, a través de la Hasbara y su propaganda, reconstruir su imagen. No es posible, pero al menos intentar reconstruir un poco su imagen después de toda esta devastación. Pero son demasiado necios, demasiado sedientos de sangre, demasiado racistas para poder pensar. Sabes, algunas personas dicen, es uno de los estereotipos, por supuesto, que los sionistas son muy inteligentes. Han demostrado ser muy estúpidos. Tenían apoyo popular en todo Occidente hace 2 años, gracias a su maquinaria propagandística, al poder que tenían. Ahora son despreciados, a pesar de que todavía controlan los medios de comunicación y las redes sociales. media and social media. So if they were smart, they would rethink, but they can't. Así que si fueran inteligentes, lo reconsiderarían, pero no pueden. Netanyahu no puede, su régimen no puede, la sociedad israelí en general no puede, porque así son. Ven a los demás como Amalek, como subhumanos, como merecedores de ser asesinados. Así que les gusta seguir matando. Siguen robando más tierras en Cisjordania cada día. Están matando niños en Cisjordania. Desde el 7 de octubre de 2023, Nima, más de 1,000 palestinos han sido asesinados en Cisjordania. Más de 1,000 fueron asesinados en Cisjordania. Es increíble. Más de uno al día siendo asesinado. Y entre ellos, quiero decir, los soldados nunca son castigados, pero en creo 20 o 30 casos, los colonos asesinaron a palestinos y tampoco les pasó nada. Palestinians, and nothing happened to them either. This is the regime that we're confronting. Este es el régimen al que nos enfrentamos. Pero este comportamiento ahora, porque tanta gente en todo el mundo lo desprecia, cada vez que cometen un crimen en Líbano, en Gaza, en Cisjordania, contra Irán, la noticia se difunde. Las redes no oficiales, los jóvenes de todo el mundo, difunden la información. Así que no es bueno para el régimen. Pueden celebrarlo, y lo hacen, en sus canales de Telegram. Ya sabes, muestran imágenes que mueres, it's in Sereng, it's as the
Permunstalirawud, Etaigindu, Extengunger catastrophico. It is getting through. They're making a catastrophic mistake. Looking at the history of Hezbollah, we know Mirando la historia de Hezbollah, sabemos que el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah fue un acontecimiento enorme. Enorme. Ya sabes, causó muchos problemas dentro del Líbano y para la propia Hezbollah. Pero observando la historia de este tipo de actitud, ir por ahí asesinando a personas, ¿crees que pueden hacer algo más grande que eso? Porque yo no lo veo. Ahora mismo se habla de que Hezbollah está reconstruyendo su ejército, rearmándose, fortaleciéndose día a día. Entonces, ¿cuál es el sentido del asesinato? Literalmente matar a personas por su cargo. Sabemos que Hezbollah es una fuerza política y militar importante en el Líbano. No se puede eliminar a Hezbollah del Líbano asesinando a personas. No se puede reducir su poder militar mediante este tipo de ataques. ¿Cómo ves toda la situación en ese contexto? ¿Y cómo ves el estado actual del poder militar y político de Hezbollah en el Líbano? Hezbollah ha estado redefiniendo su estructura militar y preparándose para guerras de alta tecnología. El régimen israelí llevó a cabo ataques masivos contra el Líbano, pero no logró afianzarse en el país. Solo después del alto el fuego tomaron parte de ese territorio, porque el gobierno libanés era incompetente o no estaba dispuesto a proteger las fronteras. Desde entonces, Hezbollah ha estado estudiando la guerra, analizando las capacidades y debilidades del régimen israelí, observando lo que ocurrió en Gaza y en la guerra de 12 días con Irán. Han estado reconstruyendo y creando un nuevo tipo de capacidad. Es muy fácil para Hezbollah obtener el tipo de armas que necesita para librar esta guerra. La situación en Siria, Nima, es horrible. No hay seguridad. El país se ha desmoronado. Durante los últimos años del presidente Assad, su cooperación con la resistencia, como sabes, fue decayendo y resultaba cada vez más difícil conseguir apoyo para la resistencia. Ahora es mucho más fácil, porque el país está controlado por gánsteres, mafiosos, matones y narcotraficantes. Cada barrio está controlado por alguien. Ya no hay un verdadero gobierno central, lo cual es triste, realmente desgarrador. Sin embargo, eso ha hecho que el traslado de todo lo que necesita Hezbollah sea mucho más barato y sencillo que antes. Así que sus capacidades siguen muy presentes. Se están preparando, y de hecho ya se han preparado. Después de la guerra, todos vimos cómo la gente acudió al funeral de Sayed Hassan Nasrallah. Fueron millones. Yo estuve allí. Y entonces viste los cazas israelíes sobrevolar el estadio 2 veces para intimidar a la gente. La gente había sido bombardeada durante meses, pero no se movió. Se mantuvo firme. Así que ahora, después de reparar y mejorar su equipo militar, obtener nuevo material y desarrollar nuevas capacidades de alta tecnología, las cosas van a ser mucho peores para el régimen israelí Nima. Y el punto importante es que el régimen israelí es ahora objeto de desprecio. Cada día lleva a cabo estos asesinatos, estos homicidios en Gaza y en Cisjordania, y esto se está extendiendo por todo el mundo. La gente está haciendo saber a los demás que este régimen no detiene la matanza. Los gobiernos occidentales no dicen nada al respecto, porque forman parte de este genocidio y de estos ataques genocidas. Así que las cosas no van bien para el régimen. Aunque no tengo la certeza de que no vaya a haber una guerra, no lo sé. Porque Netanyahu siempre busca la escalada, por eso está bombardeando todos los días. Mira el número de personas que han sido asesinadas en la última semana en Gaza y Líbano. Recuerda que también bombardearon un campo de refugiados en el sur del Líbano y llevaron a cabo una matanza masiva en Gaza. El genocidio continúa, ya sabes. La gente en todo el mundo ve esto, y no creo que tal como están las cosas, la situación vaya a mejorar para el régimen. Solo empeorará las cosas. Como dije antes, no estoy diciendo que Israel vaya a colapsar mañana, pero su imagen ha quedado completamente destruida, y eso va a tener consecuencias.
And one final thing, Nima, and sorry for speaking so long. Y una última cosa, Nima, y perdona por hablar tanto. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo hoy en día. Occidente se está agotando. La guerra en Ucrania está llegando por fin a la conclusión que siempre supimos que llegaría. Algunos predijeron que ocurriría antes, otros más tarde, pero finalmente está sucediendo. Occidente es vulnerable, ha demostrado ser débil, se está agotando en estas múltiples guerras sucias, guerras comerciales, y eso va a dificultar las cosas para el régimen israelí en el futuro. Cuanto más tiempo permanezca Occidente enredado en conflictos por todo el mundo, más débil se volverá. Así que el tiempo no está del lado del régimen israelí. Lo mires como lo mires. Pueden matar, si es doloroso. Pueden ganar algo de territorio por ahora. Pero recuerda, como dije antes, que el Líbano estuvo ocupado durante 18 años antes de ser finalmente liberado. Y el régimen israelí de hoy no es como el de entonces, que contaba con el pleno apoyo de Occidente y de la opinión pública occidental. Sus puntos de vista eran muy diferentes a los de hoy. Than what they are today. What we've learned from the head of the parliament, the speaker of the parliament. Lo que hemos sabido por parte del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, es que en el sexto día de la guerra entre Irán e Israel, la vicepresidenta de Estados Unidos contactó con funcionarios iraníes para intentar encontrar algún tipo de solución. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno iraní respecto a la guerra entre Irán e Israel? China, y la manera en que Estados Unidos intentó, ya sabes, intervenir y de algún modo tender un puente, encontrar algún tipo de solución para poner fin al conflicto, a la guerra entre ambos. Cuando miras a Estados Unidos hoy, ¿quién tiene realmente la voz oficial en el gobierno, en la administración? Porque cada vez que Donald Trump sale y dice algo diferente, nadie puede creer realmente de qué está hablando. Pero, ¿crees que el vicepresidente de Estados Unidos fue de algún modo más racional en la forma en que hablaba con los iraníes? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió en este caso? El régimen israelí y el régimen de Trump están muy estrechamente coordinados. Y el vicepresidente, sea lo que sea que le dicte su corazón, no lo sé. Algunos dicen que es un poco diferente, y ya has oído todo eso. Su origen, su trasfondo religioso, quiénes son sus amigos, y así sucesivamente. Pero no va a hacer nada que Trump no quiera que haga. La razón por la que empezaron a comunicarse, o a intentar comunicarse indirectamente con Irán, fue que la situación ya había cambiado. El primer día, por supuesto, fue un ataque relámpago israelí. Luego, hacia el cuarto día, digamos, la situación se había invertido, e Irán tenía la ventaja. Y para el octavo día, Irán ni siquiera estaba lanzando tantos misiles. Todos estaban logrando pasar, porque Irán sabía que los israelíes ya habían gastado la mayor parte de su defensa, y los estadounidenses también habían agotado gran parte de sus capacidades defensivas. Los iraníes también habían identificado sus puntos débiles, así que ya no necesitaban lanzar muchos misiles. Aproximadamente del cuarto al octavo día, la situación cambió, y del octavo al 12º día, fue Irán quien estaba golpeando con fuerza al régimen israelí. Muchos de los ataques israelíes en Irán no estaban teniendo mucho impacto porque alcanzaban edificios que ya habían sido evacuados. Irán había vaciado muchos lugares, y los sitios que estaban bombardeando durante los últimos 3 o 4 días. No digo que no tuvieran ningún efecto, pero el impacto estaba disminuyendo. Mientras tanto, los misiles iraníes estaban golpeando con mucha fuerza. Así que él intentaba conseguir porque esta no era una guerra israelí. Esta fue una guerra entre Estados Unidos e Israel. E Israel es básicamente Estados Unidos, al menos en lo que respecta al régimen político.
Ahora sabemos que Marco Rubio mentía cuando dijo que Estados Unidos no tenía nada que ver porque Trump, con orgullo y hace poco, asumió la responsabilidad, lo que podría tener repercusiones legales en el futuro. Pero aparte de eso, Irán sabía desde el principio que Estados Unidos formaba parte del asunto. La única razón por la que Estados Unidos contactó con Irán después de unos días fue porque se dieron cuenta de que estaban en problemas. Esa es la única razón. Y la próxima vez será mucho peor, muchísimo peor. Los iraníes se están preparando rápidamente, y el régimen israelí va a descubrir, si atacan a Irán de nuevo, que los misiles iraníes son mucho más devastadores y letales de lo que pensaban. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Fue un honor, Nima. Muchas gracias por invitarme.